No. Muchachos, a petición de mi buen amigo Enzo, que me dijo, oye Álvaro, pégame una clase para Las Vegas de USB tipo C, ¿por qué no me lo pones para Las Vegas y así actualiza también a los muchachos que hicieron tus cursos que no llegó a hacer tipo C, ¿verdad? Antes que nada, quiero decir que tenemos estudios de carga tipo C de hace 2 años y medio, esto es para suscriptores, ¿eh? Luego tenemos otra clase que dimos el 1 de noviembre de 2023 y luego finalmente esta de marzo de 2024. Bien, antes que nada quiero dar mensaje últimamente. Veo que la gente da clase y da sus mensajitos y yo voy a dar el mío también, ¿no? Porque es que bueno, vamos a hacer dos cosas. Primero, que esta clase ya tiene, ya te digo, casi 3 años, si no más. Y vamos a coger un Lenovo, vamos a poner aquí el Lenovo que es este Lenovo ThinkPad 480. Curiosamente, por ahí recientemente ha habido el mismo estudio, curioso, razonable a veces pasa. Bien, y bueno, dice, oiga, yo aunque no sepa nada de USB-C, si hago ingeniería inversa durante 5, 6, 7, 8 horas, lo puedo sacar. Entonces nos venimos aquí y vemos lo que es la ingeniería inversa. Dice que es el proceso llevado a cabo con el objetivo de obtener información o un diseño a partir de un producto o objeto que tú no tenías en la mano, con el fin de determinar cuáles son sus componentes y de qué manera actúan y tal. Si tú tienes el plano y la hoja de datos, no estás haciendo ingeniería inversa, estás interpretando un plano y una hoja de datos. Por otro lado, si tú eres un especialista en electrónica y tienes el plano y tienes la hoja de datos y tardas 8 horas en interpretarlo, tú lo que eres un incompetente. Bien, dicho esto, lo que yo hago cuando tenemos una placa, me gusta hacer diagramas en bloque para que la gente lo entienda, porque yo quiero enseñarle a la gente. Cuando estoy estudiando yo para mí, no lo hago yo. Pero cuando se lo quiero enseñar a alguien, lo que hago es ver cómo funciona. En este caso, vamos a estudiar el negociado de 5 a 20 voltios de este circuito. Hay que entender varias cosas. Primero, que el power delivery es fundamental entenderlo. Vamos a poner aquí algunas de las imágenes que yo cojo de internet, a mí yo no me las fabrico. Bien, a veces cojo un plano y lo capturo, a veces veo un vídeo de alguien y lo pongo, ¿vale? Y vamos a ver lo que nos dicen a nosotros del Power Delivery. Nos dicen el USB Power Delivery 2.0 y 3.0, porque hay uno que es anterior. Dice que tiene perfiles de voltaje, desde 5 voltios hasta 20 voltios. Bien, entonces nosotros, como tenemos una batería que tiene 13, 14 voltios, 12, necesito que el perfil que se active finalmente sea el perfil Perdón, 4 Álvaro, de 20 voltios. Bien, no se ve nada. Sí se ve, sí se ve. Sí, Se ve, se se ve, ve. Sí se que se ve. ve, sí que se ve. Sí se ahí Yo ve. también dice veo, hostia, sí Gaming se ve, sí se ve. Laptop LCD Screen Docking Station. Se ve perfecto. Y si voy a utilizar la cámara, un dron, pues entonces utilizo el perfil. Bueno, no interesa el de 20 voltios. ¿Qué ocurre? Que cuando yo conecto un cargador inteligente, un adaptador de corriente, cargador le dice a la gente normalmente, en México se dice eliminador, bueno, da igual como usted lo llame, esto es un tema de semántica. Luego hablaremos un poco más de semántica, ¿vale? Y yo conecto a través de mi puerto USB-C el adaptador de carga, el adaptador de corriente, y quiero generar un voltaje principal B+, que sea lo suficientemente alto como para poder cargar la batería y que el sistema funcione correctamente, me enciende los LED de la pantalla. Pero cuando lo conecto, en principio, el conector USB-C empieza con el perfil de 5 voltios, el perfil 1.
¿Qué ocurre? Que vamos a utilizar un circuito que va a negociar con el Power Delivery. Y para eso hay que entender cómo funciona el Power Delivery. La mayoría de ustedes son reparadores, no son estudiantes de ingeniería, no son ingenieros. Y entonces llega uno y te dice, yo lo veo, veo el esquema y me entra la iluminación divina y lo entiendo, sin estudiarlo bien. Y yo siempre digo que no, que tiene que estudiar. Y alguien que te enseñe mejor todavía. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a hacer ingeniería inversa, que no es cierto, a no ser que tú, ya he dicho, eso es un problema semántico. Por ejemplo, yo en España me hago una carne asada y le decimos barbacoa. Y los argentinos le dicen asado. Entonces, oiga, esta palabra no coincide. Yo recuerdo tener una novia que tenía una niña y cuando yo quería tener intimidad con mi novia, yo no le podía decir las cosas íntimas delante de la niña. Y yo tenía un lenguaje entre la niña, entre la muchacha y yo, y decíamos, vamos a lavar. Ella entendía qué significaba, la niña no y la gente alrededor tampoco. A lo mejor yo hablo con mi papá y digo, papá, voy a ver el vídeo de alguien, lo voy a copiar y voy a decir que es ingeniería inversa. Entonces, te entiende tu papá si tú le dices eso, pero el resto de la gente entiende que tú lo has hecho tú desarrollándolo tú. Bueno, para que esto no ocurra, que sepan que la semántica aquí no influye y que no, pues yo la saqué el viernes, tú esto es el miércoles, no, esto tiene años ya. Esto tiene años. Cualquier alumno de Sonar, cualquier suscriptor sabe que esto tiene años. Bueno, entonces, si nos fijamos, yo me hago un diagrama. ¿Y cómo lo hago? En PowerPoint. Lo hago yo. ¿Puedo comentar las alusiones personales? No, Buenas tardes. oye, esto, no, nadie se tiene que sentir aludido, ¿eh? Yo digo que esto puede ocurrir, pero para que nadie se sienta aludido, esto es cualquier parecido con la realidad es una pura coincidencia. Entonces yo hago mi esquemita, me lo voy estudiando y creamos un sistema para poder reparar. Quito ya el PowerPoint, ya se queda demostrado que esto sí que lo hago yo. Y vamos a estudiar cómo funciona. Para que un equipo funcione, todos los equipos, un patinete, una granada, cualquier cosa que sea electrónica, claro, tiene que tener línea principal. Si muchos de ustedes son de los que reparan iPhone, ¿verdad? Pues le llaman VCC Main hasta que llegó la versión 7, que luego fue VD Main, y que, porque muchos de ustedes son reparadores de iPhone o de teléfono, entonces tengo el VBus y tal. Bueno, cada fabricante le pone a esto como él quiere. En este caso, la línea principal es B+, y lo vamos a ver en el plano. Entonces, me vengo al plano, veo un poquito más para adelante, aquí tengo mi diagrama que hace el fabricante y me dice, oiga, en estado S5 hay que entender los estados de energía, ¿verdad? En estado S5, o sea, sin el equipo encender, preparado para encender para stand-by, tengo B+. Bien, así que tengo que buscar B+, para poder entenderlo y poder ver cómo funciona. Y yo ya me hago o no me hago mis cosas. Entonces, buscando B+, a ver si tenemos suerte en la búsqueda. Aquí, y digo que quiero el BQ. Aquí tenemos la línea de B+. Genero un voltaje que se llama B+. Esto lo genero con un circuito charger, en este caso es un 25700, BQ25700, que es un buck boost converter. ¿Qué significa que es un buck boost converter? ¿Vamos a hacer ingeniería inversa? No, vamos a consultar la hoja de datos. Ya te digo, si tardas 8 horas en entender esto, eres un incompetente. Entonces, fíjate, aquí te dice que esto es Battery Buck Boost Charge Controller, un controlador para cargar la batería Buck Boost. ¿Y qué significa Buck Boost? Bueno, cualquier estudiante de electrónica
o cualquier reparador más o menos entiende que si tengo un voltaje mayor, por ejemplo, 20 voltios, 19 voltios, y lo quiero reducir, utilizo un buck. Y si tengo un voltaje menor, utilizo un boost. Sobre todo nosotros hemos estudiado el boost converter cuando quiero iluminar LEDs. Necesito un voltaje mayor que el que me proporciona o el adaptador de corriente o la batería, así que utilizo un boost. Bueno, vamos a estudiar un poco por dentro este circuito. Este circuito me dice que esto es la aplicación típica del diagrama. Dice Q1, Q2, una bobina, Q3, Q4. Entonces, una persona que esté familiarizado con la electrónica, nada más que ve esta configuración, sin hacer inversa ni nada, pues ve que aquí tengo un MOSFET, o sea, tengo un integrado con dos MOSFET, un encapsulado con dos MOSFET, aquí tengo otro encapsulado con dos MOSFET y una bobina en medio. Y digo, es muy probable que esto sea un buck-boost converter, ¿verdad? Ahora, como todos los circuitos, para que funcione un circuito de carga, tiene que estar alimentado. ¿Quién es el que alimenta este circuito? Y me dice, oiga, VBus alimenta el circuito. ¿Quién es VBus? Y me dice, VBus viene de VSystem 2. Después de pasar por esta etapa de filtrado, y dice EMC, para quitar mis emisiones electromagnéticas, genere un voltaje VSystem 2. Cuando pasa por todos estos filtros, alimenta este circuito. Oiga, yo no me lo creo. ¿Hacemos ingeniería inversa? No, señor. Consultamos el circuito BQ25700 y me dice cuáles son los pines. No tengo que estudiar nada, ni ser astronauta, ni hablar un lenguaje especial con mi papá. Y fíjate, entonces, él me dice cuál es la energía, cuál es el circuito, cuál es la carga. Me lo va a explicar, me lo dice aquí. Aquí me dice todas y cada una de las patitas. No tengo que hacer ninguna prueba ni llevarlo a la NASA. Bueno, entonces, este circuito también va a detectar el adaptador de corriente. Bien, como todo adaptador de corriente, se va a detectar con un divisor de tensión. Esto es igual que cualquier BQ, no pasa nada. Me tiene que generar un LDO. Este LDO en BQ es sabido que son 6 voltios, no hace falta que lo miremos aquí. Si alguien lo quiere profundizar. Bueno. Ahora, ¿cómo el circuito trabaja? El circuito me convierte la línea VSystem 2 cuando empieza a trabajar en B+. VSystem 2, según yo tenga un perfil de Power Delivery, tendré el perfil 1 de 5 voltios o tendré el perfil 4 de 20 voltios, porque este es 2.0 o 3.0. Si genero un voltaje de 5 voltios al principio, este circuito va a actuar como boost converter. Me va a elevar el voltaje, porque es el que necesito para cargar la batería, para que el equipo funcione, para negociar con el resto de los circuitos para poder llevar a 20 voltios. Y cuando el circuito este reciba en lugar de 5, 20, me va a actuar como un buck, porque él no pasa 20 ya utiliza 12 o 13 voltios. Entonces, fijaos, como tengo VSystem, pues yo digo, pues si B+ es la línea principal, VSystem 2 más cómo funciona un buck converter, lo pongo en mi cuadrito, en mi diagrama. Tengo que entender quién es VSystem 2. Y esto no es ingeniería inversa, esto es consulto el plano. Me vengo al plano y digo, oiga, VSystem 2, ¿de dónde sale? Porque este voltaje es un voltaje que es muy interesante que esté presente. Y digo, bueno, lo voy a copiar porque yo no lo entiendo. Lo voy a entender. 30, 40 minutos. Si eres muy torpe, 90. Hablo de profesores, no de principiantes. Hablo de profesores que den clase. Tú eres un profesor que da clase, no puedes tardar 8 horas en ver esto. Y aquí también tengo hasta mi cuadrito, me lo dice el circuito, cómo funciona.
Bueno, entonces me dice, oiga, V-System 2 es este circuito. Me llega a U4702. Entonces, si yo no conozco este circuito, me busco la hoja de datos. Y me dice este circuito, oiga, NX20P5090. NX20P5090. Maravilla. No necesito hacer ingeniería inversa, lo leo. Si sabes leer. No sabes leer, no. Entonces te dice, oiga, el NX20P5090 es un avanzado de 5 amperes unidireccional Power Switch para USB Power Delivery. Esto tiene que ver con lo que estoy intentando. Y me dice, en Features and Benefits, o sea, características y beneficios, lo que más me interesa a mí es esto. Tengo protección sobre temperatura, sobre voltaje, undervoltaje lockout, que para el que no lo sepa se podría traducir como un cierre por bajo voltaje. Llega un determinado voltaje que es más pequeño que el que yo quiero y el circuito automáticamente cierra, deja de trabajar. Además tiene protección contra corriente en reversa. Maravilla. Además me dice otras cosas muy interesantes. Este circuito me dice que es capaz de tener protección de 2000 voltios o 8000 voltios de descarga de contacto, porque yo pongo mi cable USB con mis manos. Hay gente que tiene acumulación de energía electrostática, de carga electrostática. Hay gente que te da la mano y te da un chispazo, se toca el pelo y da un chispazo, ¿verdad? Y si sigo leyendo más, aquí es cómo funciona. Entra VBus, pasa por las protecciones y sale VINT. Tengo una activación. Si yo no entiendo esto, funciona el diagrama, no lo entiendo, pero un profesor sí tiene que entenderlo. Y cuando se pone a leer el circuito, ¿verdad?, dice, oiga, el enable, y tiene aquí un simbolito que cualquier estudiante de electrónica de verdad, no electrónica de hablo con mi papá y me cuenta la historia, sino electrónica de verdad. Dice, enable input, active low. La activación es en estado bajo. Eso es lo que me está diciendo este circuito, que para activar tiene que estar en estado bajo. Me vengo a este circuito y me dice, oiga, entró el voltaje este y tiene que salir esto. ¿Y por qué lo pongo? Lo pongo porque quiero tener una protección de sobrevoltaje, overvoltaje protection. Quiero tener una protección de temperatura, over temperature protection. Quiero tener una descarga electrostática safe, seguro para descarga electrostática. Electrostatic discharge, se podría decir si tuviera buen acento en inglés. Y también quiero un undervoltaje lockout, por si tengo bajo voltaje en el equipo, para que no haga nada, que no rompa. Y tengo una activación. Me fijo cómo funciona y me dice que la activación de este circuito viene por esta línea y me dice TBT HV gate y una R. Esto significa que después de la R es una resistencia. Lo que va a ocurrir es que cuando yo tenga esta señal en alto, esto es un MOSFET de canal N, la fuente está a tierra, cualquier voltaje mayor de 0, poco más de 0, ¿no? 2, 3 voltios, estado alto. Aquí me va a poner tierra aquí. Al tener tierra aquí, esto está en estado lógico bajo. Entonces se activa y VBus se convierte en BINT. ¿Y quién es VBus? VBus pone USB-C, VBus 2.0. Este es el conector USB-C, que tiene un montón de líneas. Aquí tengo los pines USB-C. Estos pines yo también los busco de internet, esto no lo dibujo yo. Lo que no digo que lo he diseñado yo. Y entonces veo que tengo varias líneas. Y esto hay que entenderlo. Y si no lo entiendes, no lo puedes enseñar. Aunque te copien. Luego te pueden hacer preguntas, te quedas congelado. Y entonces te fijas y,
el voltaje principal dice VBus L conector, porque el USB-C se pueden enchufar por las dos caras, ¿verdad? Cuando pasa por estas bobinas y estos condensadores, que esto es otra etapa de filtrado, ya el que no entienda lo que es un filtrado, pues apunta a mi curso, y se llama USB-C 2. O sea que del mismo conector de carga, cuando yo enchufo mi cable USB-C a un cargador inteligente, un adaptador de corriente inteligente, un eliminador, llega el voltaje aquí. Siempre que yo tenga esto en alto y esto en bajo, U4702 me va a entregar V-System 2, tal y como ponemos aquí. Ahora, necesito saber quién me pone esta línea, TVT-HV-Gate. Así que dice que está en la página 45, yo espero que esto esté bien paginado, si no hay que buscarlo. Y me encuentro que es una salida de este circuito. Y me dice PD Controller 65988. Estamos de suerte porque también tenemos la hoja de datos de esto, ¿eh? No vaya a pensar. No hace falta hacer la ingeniería inversa. Tenemos la hoja de datos. Fíjate, TPS 6598. Dale aquí que se abra. Ahí. Dice, oiga, dual port USB tipo C and USB-D PD control. El PD Power Delivery es lo que utilizo para la carga, pero el USB-C hace más cosas. Por ejemplo, me lee una memoria o me saca la imagen en una pantalla. Ya saben, USB-C es más que la carga. Bueno, entonces, ahora iremos con esto. Y este circuito PD Controller es el que me saca TBT-HV Gate. TBT-HV Gate y entonces, pues el enable viene por aquí. Si yo le hiciera una pregunta a alguien que da clase de este circuito y le pregunto, oiga, si yo pongo un cargador inteligente, aquí tengo este enable seguro. Pero si pongo un pendrive, ¿tengo este enable o no lo tengo? ¿Qué me diría? Que no. No. Me diría que no. Entonces, fíjate, si yo no activo esto, no tengo V-System. Así que B+ se tiene que generar por la batería. La batería tiene que generar V+. ¿Qué línea es la que yo necesito cuando estoy utilizando una cosa que no es la carga? Pues una de estas líneas será la discharge, la que no es de carga. ¿Bien? Una de estas líneas tiene que ser la que no es de carga. Aquí tengo más cosas. Me dice, esto tengo USB Pol, USB Mode. ¿Qué significa esto? Esto significa cuando yo conecto un puerto USB, lo puedo poner de un lado o del otro. Y cuando yo me pongo a mirar en el dibujito que tenemos por ahí, no sé si lo he cerrado. Parece que sí, no importa. Por aquí lo tenemos. Aquí tengo transmisión 1, recepción 2, transmisión 2, recepción 1. Le doy la vuelta y el equipo tiene que saber a qué pin va. Si va al 1 o va al 2. ¿Y cómo lo detecta el circuito? A través de USB-C POL. Esto no depende de la carga de él, pero si no tengo esto funcionando, no sabe si tengo que utilizar CC1 y CC2. ¿Y qué es CC? Control Channel. Señores, Control Channel. Esto es fundamental para yo negociar con el adaptador de corriente inteligente. Tengo que darle datos. Oiga, todo esto que yo tengo aquí ha funcionado y tengo que tener esto. Hay que tener una noción de que es el Control Channel. Así que yo voy a hacer una pregunta aleatoria. Creo que mi amigo Arturo no está.
Así. Arturo, si yo, por ejemplo, saco este circuito de la placa, esto es U4501, para que no nos perdamos. Aquí tengo el board view. Saco U4501. Este de aquí. Este lo quito, cojo mi estación de calor, lo saco. Bien, fuera, ya no lo tengo. ¿Qué voltaje tengo aquí en USB-C VV20? ¿Puedes responder esa pregunta? ¿En qué momento? Lo conecto y este circuito lo he sacado. 0 volts. 0 voltios. ¿Por qué? Porque ya no está controlando, porque el USB-C necesita el protocolo de que primero él entrega un voltaje del equipo hacia el USB-C. Sí. Todos creen lo contrario, que el USB proporciona el voltaje inicial para poder arrancar el circuito, y no, es completamente contrario. El USB, el equipo entrega los 5 volts. Entonces, si usted quita el power delivery, ya no tiene activa la línea B-Bus porque está internamente desconectada o abierta. Entonces, cuando usted conecta el cargador, son 0 volts que hay en ese punto. Y si quito este circuito y dejo CC sin conexión, ¿cuántos voltios tengo? No, Álvaro, perdón, buenas tardes, gusto saludarles, un fuerte abrazo a todos, espero que estén bien. Primero tenemos que tener todo protocolo tipo C, tiene que tener sí o sí la negociación de CC1 y CC2, eso ya lo sabemos todos los técnicos, porque si no existe la negociación en CC1 y CC2, no va a empezar a iniciar el protocolo tipo C, a comunicarse con el host y con el que recibe, ¿verdad? Entonces el cargador obligadamente se tiene que comunicar con el que va a estar recibiendo y que va a dar las órdenes prácticamente Efectivamente, de todo el power delivery. el Sin bus CC1, CC, sin CC2, el que controla el nunca vamos a canal, tener todo lo lo tienes que demás. tener. Efectivamente. El que controla el canal lo tienes que tener obligatoriamente. Así es. Sin canal no podemos hacer nada. Bien, entonces, como esta placa sí funciona, no la estoy rompiendo y nada, vamos a estudiar el circuito. Genero B+, pero ¿cómo lo genero? En principio me está entregando 5 voltios a V-System 2. Ahora, ¿qué hace mi BQ25700? Mi BQ25700 me tiene que entregar un voltaje mayor que el que está recibiendo por el momento, hasta que no negocie. ¿Y qué va a hacer? Vamos a ver. Tenemos por aquí, y sale rápido, MOSFET Operation. Aquí tenemos la tabla de cómo funcionan estos MOSFET. Me dice, oiga, cuando está en book, o sea, estoy reduciendo el voltaje, tengo Q1 y Q2 switcheando, Q3 apagado y Q4 polarizado. Pero en nuestro caso estamos en BOST. El equipo está en BOST. Está elevando el voltaje por el momento. Así que tengo Q1 polarizado completo, Q2 sin polarizar, Q3 y Q4 switchando, porque necesito que haya tierra para elevar el voltaje a través de la bobina. ¿Cómo funciona un LED driver? Algo parecido. No lo voy a explicar aquí porque si no se me alarga mucho. Y el equipo me genera un voltaje mayor. Ahora que tengo el B+ generado, me va a servir para alimentar 2 circuitos. ¿Y por qué me fijo en estos 2 circuitos? Me fijo en estos 2 circuitos porque cuando yo me vengo a la alimentación de U4501, tengo que ver qué ocurre en estado S5. Cualquiera debe interpretar esto correctamente. Entonces, aquí tengo las alimentaciones. Me dice, tengo una alimentación que se llama más 5V TPC más 3 always. Y por supuesto, el voltaje de mi adaptador. Así que ponemos que tengo el voltaje del adaptador por aquí y el voltaje más 5V TPC y 3 always. Una vez que yo alimente este circuito, inmediatamente después él me va a generar unos voltajes de 3.3 voltios y de 1.8. ¿Por qué? Porque este circuito necesita configurarse. Aquí él tiene del voltaje de 3 voltios una ROM.
porque este circuito es programable. Este circuito tiene general pause, input, output, entrada y salida, que se pueden cambiar. El señor que lo fabrica dice, estos son libres, usted lo configura como quiere. Entonces lo tengo que alimentar. ¿Y cómo lo alimento? Con V33 LDO Power Delivery, que no es otro que este voltaje. ¿Y por qué lo sabemos? Porque aquí lo tengo, V33 LDO PD, el que alimenta U4502, que es una ROM. Esta ROM, una vez que se alimenta, empieza a comunicarse. Ya sabéis que esto es SPI, como cualquier tipo de memoria, tiene su master input, slave output y su master output, slave input, y se pone a comunicarse con este circuito y se configuran los piles estos de aquí, que son programables. Entonces, estos que son programables, ¿verdad? Que aquí tiene el protocolo SPI claramente, eso sí, yo sé lo que significa el protocolo este, claro. Entonces, inmediatamente yo puedo ponerlo aquí en mi diagrama. Oiga, necesito que este circuito se alimente, que se alimente y que me genere el voltaje de 3 voltios para la ROM, para alimentarlo, para que se configure. Bien, entonces, ¿quiénes son los circuitos que me proporcionan 3 voltios always y 5 VTPC? Pues me vengo al circuito y digo PU201, yo lo tengo ahí chuleteado, claro. Y digo que PU201, esto es un circuito muy conocido para cualquiera que repare portátiles, y el circuito se autoactiva, viene con el voltaje de entrada de plus, y que ya se hizo, y que ya se generó, independientemente de que tenga o no tenga, ¿verdad? Mi USB Power Delivery en 4, lo puedo tener en estado en el perfil 1. Se autoactiva porque el pin de activación es el mismo que el otro. Obviamente tengo aquí mis condensadores porque tengo que filtrar las emisiones electromagnéticas, ¿verdad? Y tengo dos activaciones. Una es la primera, Enable 2, que es automática, y este Enable 1 viene de una señal que se llama EC-ON. Bueno, esto internamente tiene en LX. Vamos a ver si tengo por aquí una fotito de este circuito por dentro, algo parecido a este, para que todo el mundo lo pueda entender. Esto es importante verlo gráficamente. Y vamos a ver, está en el, vamos a poner ese dibujo por dentro de este circuito, ¿vale? Este circuito internamente tiene dos MOSFET, ¿vale? Y LX es la señal que salen del switcheo de estos MOSFET, porque aquí tengo una fuente SMPS, que para el que no lo sepa significa Switch Mode Power Supply. Entonces está switcheando estos MOSFET y cuando llega pasa por la bobina, saca los electrones, esto ya todo el mundo sabe cómo va, llega al condensador, cae a cero, la constante de carga del condensador hace que empiece a cargar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que yo tenga aquí, a través de mi feedback, no, pero tengo un condensador, pero melón, tú sabes que esto va a traspasar este condensador después y voy a generar el voltaje que necesito, siempre que tenga correcto la frecuencia de switcheo y todo esto funciona. En este caso, el equipo funciona y me genera más 3 voltios always. Pero primero me generó un LDO más 3 VL. Este es el que pasó primero. ¿Y por qué lo sé? Porque cuando miro el diagrama de este equipo, en la página 40, si está bien paginado, claro. En la página 40, aquí, este circuito se alimenta 3 VL, pasa por esta resistencia que realmente es un cobrecito que tiene la placa, pasa por esta bobina para filtrar y se llama 3VLC. O sea, la alimentación de este circuito en stand-by es el LDO del circuito de 3 voltios. Una vez que el circuito active, ya verá si ya llegará a 3 voltios. Bueno, pero en este es 3VL.
Así que puedo decir que este circuito se alimenta por B+ y genera más 3 VL con una bobinita más 3 VLC o VDC. Está filtrado, pero si no, el circuito de control embebido puede fallarme, ¿verdad? Y este me devuelve la señal F-on. El circuito se encendió. El circuito se enciende y fíjate que lo que hace claramente es en la página 84, creo que está, ¿no? Lo hemos visto antes. Saca F-on y ya me activa la fuente SMPS. Hemos visto gráfico por dentro cómo funciona. Sin embargo, tengo otro circuito que es de 5 always, pero 5 always, este circuito PV202 no tiene nada que ver con la carga. En este equipo, el que alimenta U4501, en este equipo, en este, es PU201 y PU203. Por lo tanto, este no me importa, a ponerlo en mi dibujito, y tengo PU203, que es este circuito de aquí, voltaje de entrada, tengo esta señal 3V5 on, que es la activación y genero un voltaje a través de una fuente SMPS, un poquito como es, que me genera 5 voltios VTPC, que por cierto, en este tipo de equipos se rompe de lo lindo. Bien, así que ya pongo que también se alimentó de VIN. Si me fijo, la activación al final es una derivación de esto y alimento el circuito. ¿He terminado? No. La alimentación del circuito PD controller no garantiza que el equipo negocie a 20 voltios. Esto no ocurre así. Tienen que pasar cosas. Y estas cosas son las comunicaciones. Y por eso este circuito tiene que decirle no solamente la carga. Si meto un pendrive o meto un monitor o meto cualquier otra cosa que no se de carga, se tiene que comunicar con otro circuito. Este circuito es el U4601, pero no tiene que ver con la carga. No, señor. Esto es USB Mode. Lo hemos visto antes en el circuito. Si voy a utilizar, por ejemplo, un pendrive. Oiga, DP Mode, ¿qué significa esto? DisplayPort. Para sacar gráficos. Esto no necesita tener ningún tipo de ingeniería. Te lo dice el circuito. Así que, si yo solamente estoy hablando de la negociación de 20 voltios, yo puedo omitir este circuito. Pero ¿qué pasa? Que para yo poder hacer una comunicación correcta, necesito tanto el procesador como este, porque el circuito de control me comunica a través de esto con el Power Delivery. Vamos a ver esto. Esto es importante. La misma placa, chacho, la misma placa me lo explica. ¿Cómo me lo explica? Muy sencillo. Me da un cuadro y me dice, este cuadro es un recorte de esta placa. Y me dice, SM Bus Control Table. Recuerden todo que yo tengo el protocolo SM Bus, que es más antiguo que el IP2C, pero es compatible. Para los muchachos de Latinoamérica que están acostumbrados a decir I2C, tengo malas noticias, no se dice I2C, pero no importa, es un tema semántico. ¿Vale? Y me dice que tengo varias líneas, pero cuando estoy hablando del tipo C, tengo unas que están presentes y otras que no están presentes. ¿De acuerdo? Entonces me dice, oiga, cuando estemos hablando de tipo C, no de PCH, ni de GPU, ni de la memoria, ni del sensor G, ni de la temperatura, no, ni de la red, no. Cuando está hablando de tipo C, la comunicación que utiliza los 3 voltios LDO que sacó el Power Delivery son estos dos. ¿Bien? Pero ¿qué ocurre? El circuito de control usa esto.
el circuito de control usa esto. Pero, ¿y si meto un pendrive? Porque este controlador controla dos puertos. Uno a lo mejor está cargando y otro mete un pendrive. Entonces, a un puerto le va a dar este enable, al otro no. Al otro le va a dar el discharge, le va a decir la prueba que tiene, el modo que tiene, en caso de que sea gráfico. ¿Y cómo se va a comunicar? Se va a comunicar también por estas dos líneas, en la misma línea. No la pongo porque esto no tiene que ver con los 20 voltios. Pero si tú buscas estas líneas, verás que comunican también con un 4601. Este circuito no tiene que ver con la negociación de los 20 voltios. Lo pongo para que la gente caiga. Y caen. Joder, si caen. Bueno, entonces, ¿y la gráfica? ¿Y si pongo un monitor, qué pasa? Si pongo un monitor, este circuito no entrega imagen. Es mentira. Ni este entrega imagen, no señor. El protocolo DDI le va a decir al bloque de generación de imagen, en este caso es un Kaby Lake, un procesador Intel, que es la que genera imagen. Y esto ya saldrá por otra parte. Y si meto un pendrive, los pendrive funcionan con transmisión y recepción de datos. USB, transmisión, TX, RX, recepción de datos. Lo pongo aquí, en mi dibujito tan bonito. Observo cómo la gente explica las clases y lo incluye. Pero esto no tiene nada que ver con la negociación de 520 voltios. Oiga, si tengo el procesador roto, no enciende. Claro que no, eso no tiene nada que ver. Obviamente, si tiene usted el procesador roto, no enciende. Si usted tiene la memoria rota, tampoco enciende. Oiga, y si tengo el switch roto, este switch, si le jode la comunicación con el circuito de control porque se pone a cero esto, pues tampoco lo negocia. Es un conjunto. Bueno, ya generé mi voltaje de 3 always, generé mis 5 always, mi circuito de control me está transmitiendo y dice que todo está correcto. Entonces, le da la orden a este circuito que a través del bus TC le diga a mi adaptador de corriente que me pase a 20 voltios. Entonces, ¿por qué tengo un U4701? Y me vengo al plano de nuevo. Oiga, vamos a buscar U4701. Y me dice, oiga, esto de aquí, que también tenemos hoja de datos si queréis, ¿eh? No hay problema. Pero esto de aquí, abrirlo para que todo el mundo diga, oiga, pero tiene hoja de datos. Sí, tiene hoja de datos. Aquí está. Dice T USB-C Port Protector. Port Protector. Protector del puerto. Y me dice que esto es un corto AV-bus, overvoltaje, and ESD Electrostatic Discharge Protection. No necesito hacer cosas raras, lo leo. Lo que pasa es que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Y él me dice, esto funciona muy sencillo. Application diagram. Necesito este, pero todo esto también. Necesito todo esto. Esto solo no sirve. ¿De acuerdo? Y ahora se me rompe este equipo. Este se me estropea. A lo mejor lo puedo puentear, ¿verdad? No pasa nada. Lo que estoy quitando es la protección del puerto. Los señores de Apple lo hacen muy distinto. Si no, ponen un MOSFET y un diodo a tierra para proteger ese puerto. Por eso, si queréis, podéis verlo en mis clases de MacBook, cómo protegen los USB-C. Además, utiliza un negociador distinto y como no tiene hoja de datos, es un poco más complicado. Pero bueno, entonces, este equipo entra este voltaje, lo activa este otro, genera VSystem 2, luego pasará por filtros, por condensador. Esto es un diagrama simplificado. Simplificado. Aunque está bastante lindo. Hay gente que aquí le pone los transistores bonitos. Bueno, funciona B+, ya genero estos voltajes
Y una vez que el circuito control revisa, por ejemplo, todos los voltajes también, un Allsys PowerBoot o los protocolos que tengan que revisar en este caso, porque cada portátil como USB es algo universal, cada fabricante hace lo que le da la gana. Incluso te puedes encontrar uno con esto, que en lugar de ser un Enable en estado bajo, es un Enable en estado alto. Y este de aquí le comunica a este circuito que le diga al cargador que suba 20 voltios. ¿Garantiza tener 20 voltios que el equipo encienda? No. No lo garantiza. La pregunta de Juan es muy interesante. Dice, ¿y en qué modelos son las que no encienden si no tiene batería? Bueno, sabéis que si son Intel, tenemos una línea que se llama Bat Low. Bueno, no sé si lo sabéis, ¿verdad? Por aquí seguro que hay alguien que nos puede ilustrar. La señal Bat Low, si está en estado bajo, el equipo no enciende. Lo que pasa es que yo como técnico, además de instructor como técnico, cuando voy a trabajar con USB-C, yo utilizo o bien un BI 3200, que me lo enciende sin batería, o bien por ahí había uno que se funcionaba para, voy a buscarlo, para los Microsoft, estos, ¿cómo se llaman? Por aquí los tengo. Surface. La Surface. A la Surface. Es correcto, este se llama BI-006S. Yo utilizo este y yo no me pongo a comerme la cabeza. Pero desde luego, si tienes el Bat Low en estado bajo, tu equipo no va a encender la puta. Bueno, muchachos, con esto voy a terminar esta grabación y ahora seguiremos con otra cosa.